En Al Día Noticias, emisora punto 5, nos acompaña José Omar Silva. Él es analista político y lo hemos invitado aquí a los micrófonos de Al Día Noticias para analizar la situación actual del país, como quiera que el presidente de la República, Gustavo Petro, ha hecho una propuesta de constituyente. José Omar Silva lo conozco hace muchísimos años, hace más de 25 años, compartimos mesa de trabajo en la ciudad de Cali, en Colmundo Cali, cuando Óscar Corral dirigía las noticias en Cali. Yo era reportero seguramente de economía y allí estaba en la mesa de trabajo como analista José Omar Silva. Así que desde entonces le conozco y me agrada volverlo a ver. Bienvenido al Día Noticias. Muchas gracias, mi apreciado John Didier. Muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todos los oyentes de Al Día Noticias y estamos aquí a sus órdenes para absolver cualquier inquietud sobre estos temas de la vida nacional. Bueno, siguen en análisis político, ¿correcto? Sí, yo creo que no digamos que un bicho, digamos que esa capacidad de pensar, pues no la debe uno perder nunca y la de analizar tampoco, porque más que todo hoy estamos viendo una situación muy compleja, una sociedad nuestra que es muy compleja y que como seres humanos, que como persona, que como profesional, como ciudadano de bien, tiene que estar analizando a diario lo que pasa en el país, porque la verdad, yo creo que no soy yo únicamente. Millones de colombianos están hoy muy preocupados por la situación del país en todas las áreas, no solo por la situación política, por la situación económica, por la situación de seguridad. Entonces yo creo que a todos nos compete pensar, analizar y entender lo que está pasando. Bueno, nos conocimos en Cali, y lo decíamos en Colmundo y era analista, pero ya nos encontramos nuevamente en Bogotá. ¿A qué se ha dedicado en Bogotá? Bueno, yo desde el año 2000 me vinculé a Bogotá y es verdad lo que usted dice, nos conocimos en Cali, que además era una época muy interesante, nos tocó toda la época del año 91 justamente cuando nace la constitución que hoy nos rige, justamente estábamos en una época en que estábamos vinculados allá con el nuevo liberalismo, con Enrique Parejo. em, Construyendo, yo pienso que una fase de la vida que en estos últimos treinta y tantos años pues le ha traído mucho bien al país y que por la misma introducción que usted hizo, pareciera que hoy está en riesgo, pareciera que toda la institucionalidad colombiana está amenazada eh, por unas ideas que de tiempo atrás la persona que hoy está en el poder ha venido manifestando y ejerciendo, y yo creo que vale la pena que un trabajo como el que usted hace, de querer saber qué piensan los hombres y mujeres colombianos, le llegue a la gente, porque yo creo que hay también mucho desconocimiento sobre esa realidad, la realidad política del país. Bueno, ¿es un acierto o es una equivocación del presidente de proponer una constituyente porque no está logrando sacar adelante las reformas que tiene en el Congreso de la República? Dice, pues entonces hay que hacer una constituyente. ¿Acierto o equivocación? Bueno, el país conoce muy bien a Gustavo Petro porque, para bien o para mal, siempre ha estado en la vida pública, en la palestra pública. Pero precisamente por conocerlo bien, el país sabe que Gustavo Petro es más lo que sabe hablar que lo que sabe hacer. Gustavo Petro no es un ejecutor. De hecho, no es ahora como presidente. En Bogotá no hizo una buena alcaldía. Yo podría preguntarle a sus amables oyentes, a sus amables televidentes, cuál es la obra que dejó Gustavo Petro en Bogotá que uno recuerde, o que la sociedad o que la ciudadanía recuerde. A uno le dicen qué hizo Peñalosa, uno dice, bueno, hizo el Transmilenio, la biblioteca El Tintal, bueno, unas obras. Uno no encuentra una obra que simbolice que Gustavo Petro administró Bogotá, pero sí hubo un caos cuando él administró Bogotá. De hecho,
un monumento, para decirlo de alguna manera, a Gustavo Petro. Son unos camiones de basura podridos que están por allá amontonados, ¿cierto? Eso es un monumento a él. ¿A qué? A que hombres como él, acostumbrados al tema parlamentario, mi apreciado John Didier, el parlamentario lo que tiene es parlamento, es decir, hablar es muy fácil. El problema es que los colombianos tenemos muy claro lo que nos enseñaron nuestros ancestros, nuestros abuelos. Del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces ahora él, que no ha logrado consolidar las reformas, le propuso al país una coalición amplia. Con él empezaron muchos líderes de otros partidos que lo apoyaron incluso políticamente y electoralmente, porque le creyeron lo que él planteó, que era una coalición amplia, que iba a gobernar escuchando a todo el mundo. El caso de el doctor Gaviria, que estuvo allí en el Ministerio de Salud, el ministro de Hacienda Ocampo, es decir, hombres muy importantes del país se sumaron a eso. Pero cuando empiezan a descubrir que el problema de Gustavo Petro es que las cosas se hacen como él quiere o no se hacen, esa coalición se empezó a desbaratar. Para mí, la propuesta de Gustavo Petro Rego hoy es una cortina de humo. ¿Y es una cortina de humo para tapar qué? Uno, su mala gestión. Es decir, hoy el 80% de los colombianos no está contento con el gobierno de Petro, pero no lo digo yo en lo personal, porque me caiga bien o mal, es porque uno se lo escucha al taxista, al portero, a los amigos, Pero las a encuestas toda la dicen gente. otra cosa, las encuestas no hablan del 80%. Por ejemplo, la encuesta que contrató la Casa de Nariño habla de un 60% a favor de él. Bueno, es que para eso son las encuestas. Quien las contrata, en este caso, si la contrató la Casa Nariño, si la contrató Petro, pues no va a contratar una encuesta para que hable mal de él. Ahí recuerdo muy bien a Álvaro Gómez Hurtado, en paz descanse, un hombre muy brillante que perdió el país. Yo creo que el estadista más importante que tenía este país, que tenía una reflexión muy importante sobre las encuestas. Él decía, las encuestas son como la morcilla. A todo el mundo le gustan, pero nadie quiere saber cómo se hacen. Entonces, las encuestas que paga la Casa de Nariño, las encuestas que paga Petro, pues no puede gastarse una millonada para que hablen mal de él. Ujú. Entonces, las que él paga, pero la encuesta que hace uno en la calle, el ciudadano de a pie, cuando siente que el precio de la gasolina afecta a todo el mundo, no como lo dice el presidente Petro, que solo afecta a los que andan en camioneta Toyota, sino que afecta al señor que anda en una moto, al del taxi, a todo, al que se monta en el bus que usa gasolina, lo afecta. Entonces, esas personas que ven que la carestía ha aumentado, que tampoco es un invento mío. Si usted va a mercar, John Didier, o cualquier ciudadano que nos está escuchando, que sale y va a hacer mercado hoy, siente que la vida está más cara en el gobierno de Petro que antes. Y eso tiene que ver con decisiones de Estado. Él, por ejemplo, ha criticado mucho que el anterior gobierno subsidiaba la gasolina y que eso era un costo. Sin embargo, eso lo que significa es que el anterior gobierno era mejor que este, porque hacían un esfuerzo del presupuesto nacional para paliar, para poner un paliativo al costo de la gasolina. Usted que le gusta la economía, entonces del presupuesto de la nación se hacía un esfuerzo para que el precio al ciudadano no le fuera tan gravoso. Entonces no era un mal gobierno, era mejor que este que dice, no señor, ahora usted, señor ciudadano, pague todo lo que vale la gasolina, que es el mismo problema que tienen hoy los transportadores de carga, que les quieren subir el diésel y que entienden y sienten que al gobierno nacional eso no le interesa. Pero volviendo a la reflexión que usted quiere que hagamos sobre la constituyente. Entonces, no ha tenido éxito en sus reformas, no ha hecho ninguna obra que valga la pena.
siempre está diciendo que los gobiernos anteriores no hicieron nada, pero qué pena, a un político no se lo elige para que le eche la culpa a los demás. Cuando un político como él vive hablando de los problemas que generaron los demás, se lo elige para que solucione esos problemas. Uno no se puede pasar 4 años echándole la culpa a los demás y sin hacer nada. Entonces, ¿qué ha hecho hoy Petro? ¿Cuál es la obra hoy de Petro en este tiempo que lleva? Ninguna. Ecopetrol acaba de informar, usted sabe, esto no es un invento mío, es de público conocimiento, tuvo pérdidas de casi el 50%. La acción de Ecopetrol se cayó en la bolsa de Nueva York. Hoy, mi apreciado John Didier, hay un evento en Houston, uno de los eventos más importantes del mundo sobre energía, es decir, donde se reúnen, haga de cuenta el foro de Davos, donde se reúnen en Houston todos los que saben de combustibles, de carbón, de gasolina, de petróleo, de energía eólica, de energía solar, etcétera, etcétera. Reúnen para eso, para debatir sobre energías. Le quiero contar que el señor ministro de Minas y Energía no está hoy en Houston. ¿Por qué? No lo sé. Pero lo que le quiero decir es que tanta carreta sobre el tema ambiental, tanta carreta sobre la energía, y el señor ministro de Minas, usted como periodista lo puede averiguar y comprobar, no está hoy en Houston en un foro importantísimo para el mundo, ni siquiera para Colombia. Entonces, un señor como Petro, que habla mucho y no hace nada, se ha inventado una cortina de humo porque, aparte que no ha hecho nada, lo que sí han hecho sus subalternos, que seguramente lo hacen con la anuencia de él, porque uno no puede nombrar a un ministro que no haga lo que el presidente dice, uno no puede nombrar ahí en esta oficina de atención de desastres a un tipo como Olmedo, que ayer salió a relucir que resulta que los tales carrotanques, eso ya va en otros gastos que ya van a llegar a los 100.000 o llegan a los 100.000 millones de pesos. Entonces, semejante escándalo que lo está reconociendo el funcionario al que acaba de nombrar allí. Ayer salió el funcionario, Carlos Carrillo. Carlos Carrillo, concejal de Bogotá, fue concejal de Bogotá, Sí. que parece que es un hombre serio, y el mismo funcionario de Petro está saliendo a decir que parece que lo que hay embolatado son 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos embolatados para una región como La Guajira, que Petro llegó diciendo que iba a acabar con el hambre de los niños de La Guajira, que le iba a llevar agua. 100.000 millones de pesos, mi apreciado John Didier, y la gente sigue sin agua. Con eso se hubiera construido un acueducto espectacular con planta de tratamiento, porque es que el problema de las cifras, el problema de la economía, el problema de los números es que son tosudos. Los números no son filosofía. 100.000 millones de pesos despilfarrados o robados o llevados a la corrupción, eso es un desastre en un departamento como La Guajira. Entonces, no puede ser un buen presidente el que permite que su funcionario o que quien nombra allí despilfarre 100.000 millones de pesos en una región tan pobre, con tanta pobreza, con tanta miseria y sobre todo con un problema tan grave como el agua. Hay cosas que quizá, digamos, cuando se construye una carretera y se roban una plata, como que el ciudadano, bueno, hicieron la carretera, eso, ¿no? Pero temas como el agua, como el hambre de los niños, lo mismo que le pasa al doctor Petro con la violencia. Entonces yo lo que creo es que él siente que no está haciendo nada y en su desesperación, ahora voy a atreverme a hacer una cosa que es de público conocimiento, que no la debato yo solo, que se debate en muchos medios, o con sus problemas de adicción o de alcohol o de lo que sea, se le ocurre que lo mejor es lanzar la idea de una constituyente sin ningún fundamento jurídico. Mi apreciado John Didier, es que la Constitución de 1886, que regía antes de la que nos rige hoy, que es la Constitución de 1991, digamos que no tenía un mecanismo para reformarse. Por eso nació todo el movimiento de la séptima papeleta que todos conocemos, que usted vivió, que vivimos,
para poder hacer esa reforma. Pero hoy la Constitución de 1991 que nos reglamenta, que rige, que está vigente, de la cual el M19, lo que se llamó la Alianza Democrática M19, después de que era un grupo terrorista, porque tampoco se le puede olvidar, ni yo me lo inventé, que el M19 era una banda criminal, era un grupo terrorista. Hay mucha gente que pronto no recuerda a John Didier, pero quienes somos vallecaucanos sabemos que allá había un señor sindicalista, José Raquel Mercado, que lo asesinó el M19. Pero eso no es invento mío, eso es historia. Aquí al Palacio de Justicia se lo tomó una banda criminal que se llama el M19 y asesinó a los magistrados. Pero eso no me lo inventé yo. Es más, seguramente muchos cristianos que nos están escuchando en este momento, gente que son miembros de iglesias cristianas, deben recordar a Chester Bitterman. Seguramente muchos ciudadanos no lo recuerdan, pero Chester Bitterman era un pastor y misionero norteamericano que estaba en un instituto que se llama el ILB, Instituto Lingüístico de Verano en San Martín Meta. El M19 dijo que ese señor era de la CIA y asesinó. El trabajo que hacía este pastor, este misionero, un hombre muy joven, es que lo mandaban de Estados Unidos, venían a convivir con los indígenas allá en la selva colombiana, aprendían el dialecto de los indígenas, mi apreciado John Didi, para traducirles el Nuevo Testamento, es decir, la Biblia se la traducían a los indígenas, pero había que ir a aprenderse el lenguaje, De el ellos primero, dialecto primero de los claro, indígenas para poder traducir la Biblia. claro. Estos tipos Trabajo de de años, ¿no? un trabajo de años y de una, digamos que de un desprendimiento muy grande, un buen Sí. ser humano es el que Sí, hace porque eso. los indígenas no le van a pagar por eso, No, nada, él era un misionero que lo sostiene la la iglesia. fundación, el Instituto Lingüístico de Verano. A este hombre lo asesina el M19 y es muy bueno que recordemos eso. Luego los padres del joven Chester Bitterman, el M19 es la banda criminal a la que pertenecía el delincuente desmovilizado, porque eso es el delincuente que se desmovilizó de allá porque estuvo condenado, ¿sí? Cuando uno está indultado y desmovilizado es porque perteneció a esa banda criminal. Esa banda criminal, el M19, asesinó a Chester Bitterman diciendo que era de la CIA. Cuando sus padres vienen a reclamar el cadáver, porque la historia es muy importante, me ha apreciado John Didi, le pregunta a la mamá, mire, es que a su hijo lo asesinaron porque era de la CIA. Y oígame esto, John Didi, la madre con lágrimas en los ojos dice, es mentira. Mi hijo pagó cárcel porque no quiso pagar el servicio militar. Él era un pacifista. ¿Cómo cree usted que van a nombrar en la CIA a un joven, a un tipo que no pagó servicio militar? Si ese es el primer requisito en Estados Unidos para ser policía, para ser del FBI, usted tiene que pagar servicio militar. Si usted no pagó servicio militar, no lo van a nombrar en la CIA. Entonces lo que le estoy diciendo es que asesinaron a un pastor, asesinaron a un misionero cristiano y ahora quieren pasar por políticos, ¿sí? Y no estoy hablando solo de Petro, que perteneció a la banda criminal, allá estaba Navarro Bol, allá estaba Carlos Pizarro, cuya hija hoy quiere hacernos creer que Carlos Pizarro era un héroe. Eran delincuentes vinculados a una banda criminal. Entonces, estos hombres que tienen esa mentalidad tan violenta, tan agresiva, repito, para matar magistrados, para matar pastores, para matar sindicalistas, porque José Raquel Mercado era un sindicalista. Lo acusaron, me apresado John Didier, de que era corrupto. Entonces, lo que corresponde a un ciudadano de bien, si se entera que alguien es corrupto, está robando, pues es ir y denunciarlo a las autoridades. Pero en Colombia nadie está autorizado para quitarle la vida a otro. Sí. José Omar, dice quienes apoyan la constituyente del presidente Petro, es que no lo han dejado gobernar y que 11 millones de colombianos eligieron las reformas que él está presentando ahora. Así que como no lo están dejando gobernar, se requiere la constituyente. Entonces, frente a ese argumento de que es que eso fue lo que eligió Colombia, esos cambios, esas reformas, y no se las dejan hacer, ¿qué decir?
No, eso es un cuento. En la política se pueden echar muchos cuentos, por eso digo que Petro es un tipo acostumbrado a echar cuentos. De hecho, el cuento del M-19, cuando le preguntan por el Palacio de Justicia, para ellos eso no fue un crimen, fue un error. Cuando le preguntan seguramente por Chester Bitterman, van a contestar eso, fue un error. Lo mismo que dicen las FARC, asesinaron a una gran cantidad de gente en el Club del Nogal, pero cuando usted habla con estos delincuentes que ahora son senadores de la República, ellos contestan que fue un error, ellos no contestan que es un Pero crimen. entonces Entonces, ganó el programa de gobierno de Petro a la sí, presidencia. pero, pero en Colombia eso tiene de largo y de ancho. Yo quiero hacer esta reflexión que no me la inventé yo, estamos hablando de historia, de realidades. Hay un señor de apellido Hernández, el señor que fue alcalde de Bucaramanga, Rodolfo, Rodolfo Hernández, que a mi leal saber y entender hizo un acuerdo con Petro, un acuerdo que seguramente, como decimos los colombianos, por debajo de la mesa, por debajo de cuerda, póngale el nombre que quiera. antes de la segunda vuelta, Claro, cuando pasaron los dos a la segunda entonces vuelta. pasan los dos, el señor Hernández y el señor Petro, a la segunda vuelta Ujú. y hacen un acuerdo y 15 o 20 días antes Pero nadie se ha de dado la cuenta de ese acuerdo. segunda vuelta, nadie se ha dado cuenta, pero como en Colombia tiene uno derecho a pensar, a eso me trajo usted a analizar, a pensar, entonces uno dice, Esa es una teoría suya. sí, mía, personal, por la cual respondo. Entonces, de pronto el señor dice que está amenazado de muerte, que no puede salir a hacer más campaña y se desaparece. Y gana el señor Petro. Qué conveniente para el señor Petro que se desapareciera El contrincante. el contrincante. Y qué conveniente para el contrincante que a la edad que tiene, que además acaba de decir, cosa que no me alegra, que tiene cáncer terminal, que tampoco se sabe si es verdad o no, porque no nos mostró el diagnóstico, pero bueno, por eso le digo, hablar en Colombia es muy fácil. Eso hizo porque la mayoría de colombianos que votaron por el señor Hernández, incluido yo, no votamos porque él nos gustaba. Eso se llama el voto castigo. Usted votó Votamos en contra. en contra de Gustavo Petro, es decir, entre Hernández y Petro, El el mal menor. menos El malo, mal menor. el menos peor, el menos malo, el mal menor, como usted lo señala, era Hernández. Ujú. Millones de colombianos hicieron eso. El señor se desapareció y eso le permitió a Petro estar en el poder. Vaya uno a saber porque uno no puede estar permanentemente detrás de Hernández ni de Petro, que era lo que habían acordado. Entonces, ese cuento de que él ganó a Brumadera tampoco es cierto. Es más, me tiene asombrado para bien, positivamente, muy positivamente, el presidente del Senado hoy, el doctor Iván Name. Iván Name. Iván Name me tiene positivamente asombrado porque lo he visto como debe ser, como un líder. Y las cosas que ha dicho son verdad. La primera, es verdad que el señor Petro salió elegido con unos votos, pero es verdad que el Senado de la República también salió Incluso elegido por sumando voto esos popular votos son con más que una mayor votación que la del doctor sumando Petro. los votos del Congreso son más que los del Son más que presidente. los O del sea, también hay presidente. una representación popular allí. Correcto. Pero la otra cosa importante que ha dicho, esto es un Estado de derecho. Es decir, se eligió un presidente, pero Colombia no eligió un soberano. Aquí no elegimos un rey. Aquí no dijimos, a partir de la fecha se acaba la democracia y entonces Gustavo Petro primero o segundo o 25 es ahora el rey y hay que hacer lo que Gustavo Petro dice. Eso no es verdad. Y la otra cosa importante que ha dicho el doctor Iván Nami es que hay hay una metodología, por decirlo en términos sencillos para la gente. Hay una forma como se puede reformar la Constitución, que es a través de una ley, lo cual está previsto en la misma Actos Constitución. legislativos. Correcto. O sea, entonces el presidente, en vez de estar echando cortinas de humo para que no le pregunten por los 100.000 millones de pesos que están Sí. perdidos en Pone la al país a Guajira, votar corriente claro. sobre esto que estamos nosotros hablando. Y como no le salen las reformas, porque 9 parlamentarios ya dijeron que es decir,
firmaron Que hay que ponencia hundirla, negativa archivar. para archivar la reforma a la salud, pues tiene que salir con el cuento, porque él es muy bueno para echar cuentos. Con esto termino, mi apreciado John Didier. En Bogotá, en el gobierno del doctor Petro, que no me lo inventé yo, que es un tema histórico que los colombianos recuerdan, Bogotá estaba inundado de basuras y el doctor Petro echaba discursos, echaba carreta, que es lo que él sabe hacer, pero las basuras están ahí, porque resulta que es que las basuras no se corren con un discurso, me ha apreciado John Didier, las basuras no se van porque vino el alcalde y echó un discurso. Las basuras hay que mandar a un señor a recogerlas y unos camiones para recoger, pero no unos camiones podridos. Volquetas, que fue lo que, ahí también camiones. Omar Silva es antipetrista, No, soy un ciudadano decente, nunca he pertenecido a ninguna banda criminal, porque para mí, cualquiera que haya pertenecido al M-19, a las FARC, al ELN, a las AUC, cualquiera que haya pertenecido a un grupo criminal que secuestra gente, que asesina gente, es un delincuente. No importa si era el aguatero, no importa si les cargaba el agua a los asesinos, pero uno no puede decir que es una persona decente si ha pertenecido a una banda criminal. pero esa organización del M-19, a ellos sí se les podría adjudicar o endosar el delito político y no banda terrorista criminal como lo pueden ser ahora las disidencias y el ELN y lo que fueron la última parte de las FARC que se habían dedicado era el narcotráfico. Perdón, dije que asesinaron y ellos lo reconocen y así está documentado además. Los procesos penales existen allá en los anaqueles, en los archivos de los juzgados están los expedientes por medio de los cuales se probó que asesinaron a José Raquel Mercado. Eso es un asesinato, eso es un crimen de Pero lesa bueno, el humanidad país porque los lo perdonó, secuestraron. No, ¿quién dijo? Que esa es otra reflexión muy válida se desde el punto de vista desmovilizaron, moral. perdón y olvido. No, no. Mire que yo tengo una reflexión que quisiera hacer a los amables oyentes y televidentes. Los seres humanos nos perdonamos permanentemente ofensas. El uno hace un chisme del otro, el uno lo Sí. insulta, le roba una cosa, el reloj, las gafas, el celular, y va donde el otro y le pide perdón y el otro lo perdona. Y se perdona sobre la base de que, bueno, él me insultó, pero yo también soy capaz de insultar a otro, él me irrespetó, pero yo soy capaz de irrespetar a otro. Yo tengo la reflexión de un rabino muy importante que leí sobre el crimen de lesa humanidad, crimen atroz y de lesa humanidad cometido en Argentina, en Buenos Aires, contra la AMIA. Y la reflexión de este hombre es, ¿por qué no se deben perdonar los crímenes atroces y de lesa humanidad? Por una razón muy sencilla, nos perdonamos las pequeñas cosas porque uno dice, yo también soy capaz de cometerlas. Los crímenes atroces y de lesa humanidad, perdonarlos es una inmoralidad, porque entonces yo estoy diciendo, bueno, yo también soy capaz de asesinar, yo también soy capaz de poner una bomba. Cuando yo mal entiendo el perdón, porque aquí hay una cosa muy importante, John Didier, que hay que entender cuando estamos hablando de un Estado de derecho. El perdón, como ya lo describí, es un acto personal. Una persona perdona a otra y lo puede hacer. Pero el Estado no fue concebido para que actúe como un ser humano personal. El Estado fue concebido para que aplique justicia. Lo que le corresponde al Estado, que es una mentira total de Juan Manuel Santos, que es el ideólogo que tiene hoy a Petro en el poder, que lo llevó a la alcaldía de Bogotá y que llevó a las FARC al Congreso. Todo eso es una mentira, eso de que el Estado perdona, el Estado no perdona. El Estado fue concebido para que aplique justicia, mi apreciado John Didier. Es aquí donde nos han vendido ideas inmorales como esas, que han trascendido a la sociedad, que la sociedad se ha tragado esos sapos. Pero hoy, cuando usted tiene al señor Timochenko, que fue de una banda criminal, de asesinos, de narcotraficantes, de secuestradores, pues eso llama banda criminal, las FARC, que le inventaron un cuento, que eran políticos que mataban gente. Los políticos no necesariamente tienen que matar gente, son criminales que ahora están
en el poder del Estado, en el poder legislativo. Y lo más triste, mi apreciado John Didier, hay que decirle honorable senador a ese tipo de delincuentes. Bueno, hablando de eso, entonces con los terroristas no se negocia, esa es su premisa, esa es su posición o su A mí me gusta más consideración. lo que hace Israel con ellos, es decir, los Iba, enfrenta. iba para allá en ese sentido, por lo que está haciendo Israel, de enfrentar al grupo, que ese sí es un grupo, pues, en mi opinión, un grupo terrorista criminal como Hamas. Total, sí. Israel no quiere negociar, sino acabarlos, exterminarlos, desaparecer hasta el último de ellos, porque el argumento que tiene Israel es que los de Hamas viven pensando en cómo van a desaparecer y cómo van a matar a Israel. Entonces, el derecho que dice Israel que tiene es a defenderse de ese criminal que solo está pensando en cómo lo va a matar. Entonces, no se puede negociar ahí en su opinión, qué es lo que no ha debido hacer el Estado colombiano, porque sí es muy importante, consideran algunos colombianos, desactivar esa máquina de la muerte que son estas organizaciones armadas al margen de la ley. Mire, mi apreciado John Didier, hoy, Colombia tiene más violencia que hace unos años. Hoy hay más violencia en el gobierno de Gustavo Petro hoy, pero no lo digo yo, lo dicen las cifras, lo reconoce el Ministerio de Defensa, lo reconoce toda la sociedad. Hoy hay más inseguridad, hoy volvió el secuestro, la Extorsión, extorsión, sí, están matando indígenas, acaban sí, de matar una líder indígena, sí. es decir, una líder indígena si acaso el arma de una líder indígena será su bastón, porque sí, si acaso, si fuera de la Guardia Indígena. No, y aquí hablamos con los indígenas en el Día de Noticias y le están pidiendo al presidente que los proteja Por porque eso los le digo, están los están asesinando. asesinando. Ok. Entonces, vamos a preguntarle a los parientes de la líder indígena asesinada a ver si ellos quieren perdonar al que la asesinó. Porque es que, vuelvo y le repito, hay un acto de inmoralidad cuando se perdonan delitos atroces y de lesa humanidad. Pero esto no es un cuento. Es que nos han vendido la idea de que la moral hay que dejarla de lado. Es más, todo ese cuento de la justicia transicional, ese esperpento jurídico político que se llama la JEP, para mí, para José Silva, es un esperpento. Eso lo inventaron para garantizar la impunidad total y absoluta de las FARC. José Omar Silva es abogado. Sí, señor, ¿De qué universidad? de la libre. Perdón, me incursiono en el terreno del derecho con partes de las Sagradas Escrituras, a ver, porque dice pues que esto no tiene perdón, los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, que son los asesinatos, los Sí, secuestros, las violaciones de los niños, el el reclutamiento de reclutamiento, menores. eso no tiene perdón. Pero entonces, ¿dónde quedan las Sagradas Escrituras o la enseñanza de que hay que poner la otra mejilla, lo que enseñó el Señor Jesucristo, por lo menos en el Nuevo Testamento para los cristianos? Porque los cristianos podrían tener ese pensamiento, ¿no? Hay que perdonar porque Dios lo dice en su palabra a través del ministerio de Jesús. Hay que poner la otra mejilla y hay que perdonar para poder esperar ser perdonado, como dice el Padre Nuestro. Correcto, ¿Cómo lo queda eso? acabamos de analizar. Hay unos actos de índole personal, eso, Ujú. como que un tipo me pegó un puño en la mejilla derecha y yo le pongo la izquierda, que no me asesinó, que no me... Esos no son delitos atroces y de lesa humanidad. Mm. Estamos dejando muy claro que sí, que a diario tenemos que perdonar. Es más, el hijo nos falta el respeto, el hermano de sangre de uno, el compañero de trabajo, el Sí, que compañero de hay gente que se estudio, enferma la novia que traiciona al novio, pero esos no son delitos que hay atroces y gente de que se lesa enferma humanidad. por odiar y por no Claro, perdonar esas cositas. correcto, correcto. Pero cuando estamos hablando de delitos atroces como poner una bomba en el Club El Nogal, ¿Y eso está en alguna parte de la Biblia? no, es que no es un tema religioso, es un tema moral, es decir, es un tema jurídico y moral. El Estado, que es una ficción jurídica, es decir, el Estado lo crea el hombre para la convivencia, ¿cierto? Un día los hombres, después de vivir en las cavernas y matarse precisamente a garrote, dicen, no, esto hay que crear unos mecanismos que están previstos en la Biblia, por ejemplo, hay unas leyes que vienen incluso desde la creación de Adán para quienes tenemos alguna visión de lo que usted está mencionando, que se llama la visión judeocristiana del mundo. Sí. Hay 7 leyes
universales, que así se llaman, las 7 leyes que Dios le dio a Adán y a Noah, a Noé. Entonces dice que hay un Dios uno y único, que no se debe blasfemar, que no se debe asesinar, que no se debe robar. Y una de esas leyes, la 7ª ley, dice, es necesario crear tribunales para que los seres humanos resuelvan sus diferencias, sus ¿Y eso dónde está conflictos. escrito? Eso está escrito en Génesis. Le voy a mandar el librito que O se sea, llama sí está así. en la Yo, palabra de yo crear promuevo las 7 leyes de que hay espirituales. que crear un Claro tribunal, que hay que crear porque tribunales dentro de de los 10 justicia. mandamientos no está, los que le dieron a No, Moisés. no, son incluso, voy a comentar aquí una cosa que, hablando pues del tema religioso, el judaísmo no hace proselitismo, o sea, el judaísmo, ningún rabino está en la puerta de la sinagoga llamando a nadie para que se haga judío, para que vaya a la, no, está en la No puerta para que evangeliza, no entre no el que evangeliza. no es judío, ¿me entiendes? Ok, Mientras que otras religiones hacen proselitismo, sí. lo cual es válido. Ujú. Diferente al Islam, que decreta, para volver al tema de Israel, que todo el que no es del Islam es un infiel Y que tiene que morir. y que entonces o se convierte al Islam, ¿cierto? O se tiene que morir. Eso se llama un fundamentalismo peligroso, que es lo que hace Hamas. Y no quiero dejar fuera del aire lo que usted preguntó, mire, mucha gente no sabe que el problema con grupos como Hamas, como Hezbollah, con los palestinos, no es un problema ni de territorio, ni es un problema político. Si fuera un tema de territorio, Israel le devolvió la franja de Gaza Es en el una, es 2005, un problema entonces es un de problema religión, de religioso, Dios. religioso. Sí. Resulta que ellos consideran que como Israel estuvo un tiempo bajo la égida de los musulmanes, entonces esa tierra es musulmana, entonces por eso todo lo que hace Irán, incluso todos los países alrededor donde están los musulmanes que tienen esa mentalidad extremista, no dicen hay que acordar dos estados. Líbano Ojo y con eso. Siria. ¿Cómo le parece que en el año 48, que la gente a veces no recuerda, la ONU quiso crear dos estados, un estado judío Palestina no y un aceptó. estado? Los palestinos no aceptaron, los árabes no aceptaron y nunca han aceptado y nunca van a aceptar, porque lo acaba de decir Hamas el 7 de octubre cuando asesinó a casi Por eso mil ellos quieren que quinientos. Israel no exista. No, es que ellos lo que dicen es que hay que destruir el Estado de Israel, hay que matar a todos los judíos y los que queden vivos hay que arrojarlos al mar. Es Ujú. más, una ayatolá vino una vez de allá de Irán y lo dijo en la ONU. Al Estado de Israel hay que destruirlo, a los judíos hay que arrojar. Y nadie sancionó a Irán. Que esa es la razón de vivir de Irán. Por eso le digo, Cómo echan al mar y desaparecen a Israel. al Estado de Bueno, Israel. entonces, ¿cómo ha encontrado la posición del presidente Petro No, pues, frente a Israel? absolutamente a favor de Hamas. El presidente Petro hasta ahora no le hemos escuchado la primera vez que condene los crímenes atroces y de lesa humanidad que cometió el grupo terrorista y asesino de Hamas cuando asesinó a 1.460 ciudadanos judíos, entre ellos bebés y ancianos. Por eso le digo que los crímenes atroces y de lesa humanidad son los que no se perdonar. Hay que llevar al criminal que comete ese crimen ante la justicia y en lo posible juzgarlo y condenarlo. José Omar, ¿y no ha sido desproporcionada la respuesta de Israel? Se está clamando desde todos los sectores en el mundo de que pare ya la matanza. Bueno, mire, eh, eh, cuando usted tiene un enemigo que le dice que no quiere nada distinto que destruirlo, ahí viene un principio también universal y fundamental del derecho que se llama la legítima defensa. Por ejemplo, en Colombia hubo conflictos armados, la FARC le disparaba al ejército, pero en lo posible ni los de la FARC se querían morir, ni los del ejército colombiano se querían morir. Por eso terminan en un acuerdo, ¿cierto? Porque ese de allá no quiere exterminar a este ni este a este, sino que están enfrentados. Pero cuando Hamas, que la misma autoridad palestina por debajo de cuerda, la AUPA, aunque digan que no, incluso Israel les demostró que muchos de esos terroristas
de Hamas hacían parte de una organización de la ONU que estaba allá, que Sí, trabaja eso para ya es claro, Palestina. eso es claro. Eso lo demostró, eso no es un cuento Pero también mío. parece que los palestinos andan muy aburridos con el régimen impositivo porque se pusieron a la fuerza a sangre y fuego. Jamás se impuso en Palestina a sangre y fuego. Por eso le Parece digo, que ellos mismos, los palestinos, están aburridos porque les quitan un poco de libertades y les obligan a muchas cosas. eso es lo que estamos reflexionando, que la visión de Hamas, la visión de la autoridad palestina, no es negociar con Israel. De hecho, en el año 2005, el señor Ariel Sharon, que en paz descanse, bendita memoria, le devolvió la franja de Gaza en contra de la voluntad de todos los rabinos y los sabios que dijeron que no, que eso era un error, que si devolvía la franja de Gaza un día iba a acercar al enemigo al, al Y límite de ocurrió Israel, así. y acaba de ocurrir el 7 de octubre del 2023. Es más, algunas personas, para hilar más delgado, dicen que Ariel Sharon desobedeció a los rabinos y que al parecer unos rabinos lo descalificaron, le maldijeron, él murió por eso. Es Él murió bueno decirle a asesinado, la ¿cierto? gente que no es bueno que un ser humano se gane la maldición de un rabino. De hecho, hay otro señor en América Latina que se llamaba Hugo Chávez, que le pareció muchas gracias salir ante los periodistas, ante el mundo, ante los medios de comunicación, a maldecir el Estado de Israel, Hasbe Shalom, y a decir que lo maldecía desde sus Ah, bueno, pero entrañas, ahí Hasbe supo. Shalom, y al poco tiempo terminó muerto. Yo he Ay, estado esperando que el doctor Petro se le ocurra hacer una cosita como maldecir al Estado de Israel, porque hay cosas, mi apreciado John Didier, crea usted o no crea, que no que, se deben hacer y que se cumplen. Es que la y que palabra está de Dios escrito dice, ya que estamos hablando de estas cosas, que maldeciré a a los que los que te te maldigan maldigan, y bendeciré bendeciré a a los los que que... te Pero bendigan. eso no lo inventó usted, eso no lo No, eso inventé está yo, escrito en eso la está Biblia. escrito en la Torá. Sí. Entonces, cuando hay gente que cree como el doctor Petro y como lo creyó Chávez, que todo se puede pisotear, Mm. a propósito de Chávez y de Petro y de la constituyente, yo creo que usted recuerda muy bien, mi apreciado John Didier, y nuestros amables oyentes recuerdan muy bien que antes de que Hugo Chávez llegara al poder, incluso un tiempo que estuvo en el poder, los colombianos íbamos a Venezuela a trabajar en Venezuela, y el colombiano que iba a Venezuela traía dinero de Venezuela para Colombia. Pero esto no lo inventé yo, no es ciencia política, no es Es carreta, no es historia. derecho, es Sí, historia. eso es verdad. Bueno, entonces Venezuela era más rico que Colombia, tenía mejor empleo Valía que como 15 Colombia, pesos el bolívar. mejores vías. Yo lo llegué a tener a 30 pesos Ah. Bolívar. Mm. ¿Qué quiere decir? Que usted se ganaba 1.000 bolívares y traía 30.000 pesos aquí, Mm. que usted se ganaba 1 millón de bolívares y traía 30 millones de pesos. Ujú. Entonces, Venezuela era un país muy rico. Llegó el Yo creo señor que a todos se Chávez nos fueron con familia el para allá en esa socialismo época. del siglo XXI, y hoy los venezolanos tienen hambre. Entonces, si el socialismo es tan bueno, mi apreciado John Didier, ¿por qué después del socialismo de Chávez y el de Maduro y el de los venezolanos tuvieron que irse 8 millones de su país y los que viven allá tienen hambre? No, y Entonces, fíjese usted el caso de Cuba, que en las noticias de para hoy esta es semana, que hicieron protestas porque no tienen energía, lo mismo que en ni Venezuela, y comida, no tienen comida. no tienen comida. Eso, Entonces yo no sé si el doctor Petro quiere destruir Ecopetrol como lo está haciendo, destruir el carbón como lo está haciendo, destruir las empresas, desanimar a los empresarios. Yo no sé si él se bueno, sueña lo mismo que Chávez y que Castro, de empobrecer a un país. ¿Por qué? Uno dirá, pero ¿qué sentido tiene empobrecer a un a país? Le usted, contesto, en la medida en que el pueblo tiene que estirar la mano porque tiene hambre, entonces lo manejan. Mi apreciado John Dire, sí, vote por este, haga esto, haga o esto. si no, no le doy comida. Ajá. Oiga, usted que le gusta hilar delgado, ¿usted ve que este momento de Colombia nos está conduciendo a la situación actual de Venezuela? ¿Nos está convirtiendo, se está cumpliendo ese pronóstico, esa advertencia, esa profecía que muchas personas hicieron que si se votaba por Petro íbamos a terminar como Venezuela? Pues la reflexión no es un cuento, vuelvo y repito. Hoy la comida está más cara que antes de que Petro estuviera en el poder, pero no es un cuento mío, es una realidad económica. Dos, hoy la gasolina está más cara
que antes de que Petro estuviera en el poder. Pero no es un cuento, es una realidad. Hoy hay más inseguridad y más violencia en todo el país. Hoy están más alebrestados en las disidencias de las FARC, el ELN, el Clan del Golfo, porque yo creo que el doctor Petro, repito, que es un delincuente desmovilizado e indultado y hoy es presidente de la República, para él son más importantes los del ELN, las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, que el ciudadano de bien, que el empresario que trabaja, que la gente decente. Gustavo Petro puede querer mucho más a los grupos subversivos, terroristas, llámese como se llamen, delincuenciales, narcotraficantes, que a un empresario. De hecho, él ha expresado públicamente, esto no lo estoy inventando, su odio por los grandes empresarios del país. Ese es un error porque estamos diciendo que fue lo mismo que hizo Chávez en Venezuela con su expropiese que ustedes recuerdan y todo el país recuerda. Empezaron a destruir el aparato productivo de Venezuela y hoy gran parte de la población venezolana tiene hambre y no tiene dónde trabajar. Si eso al doctor Petro le parece bien y si para eso quiere hacer una constituyente, que ojo, que esto tampoco es coincidencia. Él es muy chavista y él es muy castrista. El señor Chávez también reformó la constitución de Venezuela para atornillarse en el poder. De manera que si lo que el señor Petro quiere es lanzar una cortina de humo para tapar toda la corrupción que se está comiendo a su gobierno, pues lo está logrando. Pero si además quisiera cambiar la constitución para quedarse, aunque él y sus áulicos diga que no, porque también hay que decir que es aterrador la cantidad de áulicos, de sacamicas, como decía Jorge Eliezer Gaitán, que él tiene Que hay allá. muchos colombianos del común que dicen que este ha sido el mejor presidente. Pues por eso, porque les gusta la carestía. O sea, les gusta ir y comprar la comida cara, no creo. Les gusta que la gasolina esté cara. Que le quiten el subsidio a la gasolina para los que tienen plata. Por eso. Entonces, eso es como el que pierde un ojo y yo quiero pastel doble. Entonces, si yo estoy tuerto, entonces quiero que el otro esté ciego. No, no creo. La mayoría del pueblo colombiano hoy, no porque tenga nada personal contra Gustavo Petro, sino por el mal gobierno de Gustavo Petro, está pagando los alimentos más costosos, la gasolina más costosa y en el cuento de la paz total, es que paz total también es un cuento. Hoy no hay la paz que hubo, por ejemplo, en el gobierno de Álvaro Uribe. Gústele al que le guste y moléstele al que se moleste. Hoy, en este gobierno, hay más inseguridad que la que hubo por medio de la famosa política de Álvaro Uribe que se llamaba eh, Seguridad la democrática. seguridad democrática. Entonces hoy lo que hay es una inseguridad y además Mm. antidemocrática porque nos quieren cambiar la constitución. Bueno, José Omar Silva, abogado de profesión, analista político, lo hemos invitado Y hoy empresario, y porque no empresario. me avergüenza decir que soy empresario. Es más, hace muchos años que no ejerzo, estoy dedicado solo a mi trabajo como empresario y por eso me entero de la situación Mm. tan precaria en que está hoy el empresario del país. Pero no me lo invento yo, la venta de vivienda, usted que es un hombre que vive al día en este país, ha caído, pero no me lo inventé yo, la venta de No, y automóviles lo ha reporta caído. Camacol, lo reportan Por los sectores eso. de la construcción. José Omar Silva, muy amable. Gracias por estar en los micrófonos de Al Día Noticias. Esperamos volverlo a tener por acá. Muchas gracias, me ha apreciado John Didier, a usted, a todos los amables oyentes y televidentes de su noticiero Al Día Noticias. Repito, quiero hacer llegar hoy un saludo muy especial al doctor Iván Nami, presidente del Congreso, presidente del Senado de la República. Está tomando un liderazgo que el país necesita. No podemos destruir lo que hemos construido en los últimos años a partir de la Constitución del 91. Muchas gracias. Dos conclusiones voy a sacar de esta entrevista para los oyentes. No es un cuento, vamos para ser como Venezuela. Y la constituyente que propone el presidente Gustavo Petro es una cortina de humo. Estamos en el Día Noticias, en emisora punto 5.